Diga, hermanos, vamos a tener una lectura ahí en 2 Timoteo. Abran sus Biblias en 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hoy en día se usa mucho el debatir acerca de la palabra de Dios. Y yo les exhorto a mi familia, a toda mi familia que tengo en México, a mi familia que tengo aquí en Estados Unidos, yo les exhorto a que no contiendan sobre palabras. Nosotros estamos aprendiendo, memorizando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Y de esa manera nuestro espíritu, nuestra alma va a ser confortada y nuestro espíritu va a ser fortalecido. Entonces, yo los invito a toda mi familia, los que están aquí en Fort Worth, los que están en Midland, los que están en Wisconsin, los que están en Monterrey y en cualquier otra parte que me estén mirando, a mi familia, ¿verdad? Y si otros hermanos también quieren tomar este consejo, bueno, gracias a Dios, Dios los bendiga. Nosotros vamos a memorizar la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios ahí en Tito 1:9. Dice la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hay que retenerla en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para meditarla, para aprenderla bien, estar bien asegurados de lo que estamos nosotros aprendiendo. No es pecado memorizar la palabra de Dios. Es al contrario, es un beneficio muy grande, como le dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en 2 Timoteo capítulo 3, verso del 15 en adelante. Hay muchos hermanos que hoy en día están peleados con el Antiguo Testamento. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar con este versículo? ¿Qué vamos a hacer con este versículo, hermanos? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. No por obras, es por la fe. Hermano, ¿qué le vamos a predicar a la gente? ¿Qué le voy a predicar a mi familia? La palabra de Dios. La iglesia dice: amén, amén. ¿Qué le voy a predicar a mi familia? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que desarrolla la fe en nosotros. Amén. Como lo dice el libro de Efesios, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras.
No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, pero si algunos hermanos no quieren nada con el Antiguo Testamento, bueno, pues Dios los bendiga también. Pero aprendan el Nuevo Testamento. Aprendan el Nuevo Testamento. A mi familia, a los que he mencionado, yo los exhorto a que aprendan toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. No menospreciemos nada, hermanos. Hay que atesorar la palabra del Señor. Entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense, llegan ustedes a encontrarse por ahí a un hermano que sepa todo el Antiguo Testamento. ¿Qué le van a decir ustedes? No, el Antiguo Testamento no, ¿para qué lo quieres? No, amén, gloria a Dios, qué bueno, hermano. Gracias a Dios que lo conoces. Pero también hay que conocer el Nuevo Testamento. Amén. Hay que conocer a Jesucristo y por medio de la palabra de Dios, y hay que adquirir la fe. La fe viene por el oír, del oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos a cantar este precioso canto. Dice la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya ven, hermanos? Amén, gloria al Señor, amén. Amén. Amén o no amén, hermano. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos no han llegado todavía? Segunda de Timoteo 3:15. Hay algunos hermanos que le tienen miedo al Antiguo Testamento porque creen que se van a desviar de la fe. No, hermanos. Al contrario, vamos a afirmarnos en la fe, en Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿No se lo saben, hermanos? Hechos 4:12, léanlo, por favor. No es bueno ignorar la palabra de Dios, hermanos. Es bueno conocer la palabra de Dios. Amén. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Despiértate, tú que duermes, dice la palabra de Dios, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, hermano. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Por eso no le tengan miedo al Antiguo Testamento. No, es que en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesucristo. Ahí no está Cristo. Ay, que ahí no está Cristo. Cristo está en todas partes. Amén. Amén. Dice que está en todas partes, cuanto más en su palabra. Gloria al Señor. Mire, vamos ahí a San Juan 5:39. San Juan 5:39. Para todos aquellos hermanos que le tienen miedo al Antiguo Testamento.
y a mi familia, no le tengan miedo al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Ténganle confianza porque la palabra de Dios es Jesucristo. Dice la palabra de Dios: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. y ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya ven, hermanos? En el tiempo de Cristo no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento y dice que dan testimonio de Jesucristo. O sea, que no le tenga miedo, hermano. No le tenga miedo a la palabra del Señor, téngale confianza, téngale temor, no miedo, temor, es confianza reverente. Acerquémonos en plena certidumbre de fe a la palabra del Señor. ¿Cómo que? Amén. Acerquémonos en toda certidumbre de fe a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, mi familia, estoy predicando a mi familia, pero por si hay alguien que escucha, si hay alguien que mira este mensaje, bueno, este es un mensaje para que tengan confianza en las Escrituras, para que no desechen ninguna parte de la Escritura. Hay que deleitarnos en la palabra de Dios, hay que saborear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Amén. Aprendan la palabra de Dios, memoricen la palabra de Dios. La cabeza Dios no nos la dio para los piojos ni para las liendres. Dios nos dio esta cabeza bien protegida por un casco que se llama cráneo, para guardar su palabra en primera instancia, pero luego de ahí baja al corazón. Porque dice la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, tal como ha sido enseñada, hermanos. A ver, voy a ver si despiertan mi familia que está aquí presente, aquí en 4822 Treman Street, Fort Worth, Texas, 76119. A ver, pues parece que están dormidos o los tengo asustados. A ver, un texto tú, Natalie. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre nos guiará aún más allá de la muerte. Tú, Natalie, un texto, rápido. No temas nada lo que vas a padecer, que Dios va a tirar alguno de vosotros a la casa para que seamos probados con la tribulación por Dios y así que hace la muerte y le trae la corona de la vida. Dice la palabra de Dios, dice, Él envía su palabra a la tierra velozmente. Él envía su palabra a la tierra velozmente. Corre su palabra
porque muy cerca de ti está la palabra. En tu Boca, en tu corazón, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Y esos textos, mis hermanos, que le tienen un pavor al Antiguo Testamento, esos textos están en el Nuevo Testamento también. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Estos tres concuerdan. Estos tres son idénticos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, no le tengan miedo a la palabra del Señor. Tengámosle temor. Acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza y aprendamos, familia. Meditemos. A ver, Celeste, ¿para qué quieres la palabra de Dios? ¿Para qué la quieres, mija? Para aprenderla. ¿Qué más? Para ponerla por obra. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Fíjese para qué es la palabra de Dios, hermano. Fíjese para qué la quieres. ¿Para qué la quiero memorizar? ¿Para qué? En primera instancia, dice Pablo, vestidos de toda la armadura. Una armadura. Es una protección, una dureza, hermanos, que adquiere la palabra en nosotros para repeler todos los dardos de fuego del maligno. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, una armadura. ¿Cuántos están dormidos? ¿Cuántos están asustados? Fíjese lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Para qué queremos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos guardará. Amén. La palabra del Señor nos va a guardar. ¿Por qué? Porque es Jesucristo. Porque la palabra de Dios es Jesucristo. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, de los hombres era la luz. Aquel Verbo se hizo carne y entre nosotros habitó, y vimos su gloria, vimos su gloria. Entonces, esta palabra un día habitó entre nosotros en carne.
Y gracias a Dios, aquí la tenemos en letra. Ahora hay que pasarla a nuestra carne. Amén. Hay que vivir la palabra de Dios. Por eso les pregunto a mi familia, ¿para qué quieren la palabra? Para aprenderla. ¿Para qué quieren la palabra? Para aprenderla. ¿Para qué quieren la palabra? La palabra es Jesucristo, hermanos. Es todo, la palabra es todo, hermanos. Todo se va a acabar, menos la palabra de Dios. Los cielos y la tierra, dice la palabra del Señor, que van a ser enrollados como un pergamino y van a ser mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Para qué quieres la palabra, hermana Teresa? ¿Para qué la quieres? Para que me libre de la vara de la prueba que deben hecho del mundo entero. ¿Para qué más? Para que sea mi luz. Amén. ¿Para qué más? Para Ayúdenle, hermanos, ayúdenle. ¿Para qué queremos la palabra del Señor? no ser en la oscuridad. Para guardarla, para ponerla por obra. Para compartirla. Para meditarla. Hermano Nacho, estamos en una reunión, hermanito. Sí, hermanito, Dios me lo bendiga. Al rato hablamos, hermanito. Amén. Entonces, ¿para qué queremos la palabra del Señor? Porque es un escudo la palabra de Dios. Amén. Amén. Es un escudo, hermanos, la palabra del Señor. Es una armadura la palabra del Señor. La palabra del Señor es mi amigo porque es Jesucristo. Amén. Dice la palabra, ya no os llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Amén. Amén. Os llamaré amigos. Así que, hermanos, Jesucristo es nuestro amigo. Por eso tenemos que meditar en su palabra, deleitarnos en su palabra. A ver, hermano Andrés, ¿para qué quieres la palabra del Señor? Fuerte, para que se oiga ahí. Para enseñar a los demás. Para enseñar a los demás. Si no conocemos la palabra, ¿qué vas a enseñar, Víctor? ¿Qué le vas a enseñar a la gente si no conoces la palabra de Dios? Por eso necesitamos aprender la palabra de Dios. Para enseñar a mi familia, para exhortar a mi familia, para guiar a mi familia. ¿Por qué cree que el Señor en repetidas ocasiones manda que vayamos a la familia? Porque es lo que más nos duele. ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere participar? ¿Para qué necesitamos la palabra? ¿Para qué queremos la palabra? Para estar cerca de Jesucristo. Una de las cosas, mis hermanos, que les quiero enseñar, mi experiencia propia, es que la palabra de Dios, cuando tú tienes un problema, tú meditas la palabra de Dios, cualquier versículo de la Escritura, porque es una porción de la Escritura, es una porción de la palabra de la mente de Dios. Hermano, hermana, una porción de la Escritura contiene, hermanos, poder del Señor, porque esa palabra te va a consolar, esa palabra te va a fortalecer, esa palabra te va a guiar, esa palabra te va a dar una palabra de aliento, válgame la redundancia. Y algo misterioso que dice, pero ¿cómo es posible que abrí la Biblia ahí exactamente donde me está hablando de mi problema? Porque la palabra de Dios está viva. Amén. Por eso dice, yo te
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí va a estar presente y te va a estar diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, hermano, hay que afianzarnos en las palabras del Señor. En las bellas palabras de vida, como dice un canto por ahí. Las palabras del Señor son palabras de vida. Amén. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. Yo quisiera que participaran más mis hijos. Acuérdense que tenemos que ir creciendo en conjunto, en armonía. Tenemos que ir creciendo. Imagínese, hermano, que yo tuviera un brazo más grande que otro, o más chiquito que otro. Así. O un cachete más gordo y otro sumido. ¿Cómo me miraría? Dios quiere que vayamos creciendo bien, todo congruentemente, todo en armonía. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Hasta que qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ay, que la palabra exagera. La palabra está exagerando. No, es que es una misericordia de Dios que Él quiere que lleguemos a una estatura de Jesucristo, hermanos. Imagínense que, vamos a poner un ejemplo material. Imagínense que yo saco billetes de a $100 y yo le regalo a cada quien $100. Y a uno nomás le regalo $1. ¿Cómo se va a sentir aquel? Pues que ¿por qué a mí nomás uno? ¿Y por qué a todos les dio 100 y yo nomás uno? Así mismo con la palabra de Dios. Dios no quiere que nos quedemos ignorantes de su palabra. Dios quiere que aprendamos su palabra. ¿Amén o no amén? Y cuando tú le vas a predicar a alguien, tú necesitas conocer la palabra de Dios. No necesitas conocerla toda, pero como dice la palabra, un poquito allí, otro poquito allá. Como dice el apóstol Pedro, para aquellos neotestamentarios que no creen en el Antiguo, ahí está el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. Cantemos, hermano. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. De nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora. Y hasta el día de eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y cuando Dios, hermanos, ve nuestra constancia, cuando Dios mira que nosotros permanecemos escudriñando su palabra, Él premia. Él nos premia.
Por eso dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. ¿Por qué? Porque no son constantes. Si yo quiero que Dios me revele su palabra, tengo que ser constante. Tengo que estar allí y con un corazón contrito y humillado al Señor. Y con un corazón bien de acuerdo con lo que yo estoy leyendo. No estar en mi corazón pensando otras cosas, sino estar en armonía con lo que yo estoy leyendo. Y el Señor va a mirar mi corazón, va a mirar mi intención. Y el Señor te va a dar un discernimiento de lo que tú estás leyendo. Pero necesitamos ser constantes. Pero si yo estoy 8 horas pegado al televisor, ¿ustedes creen que Dios me va a revelar su palabra? No. Va a venir otro. Va a venir otro que estudió en una universidad cristiana y nos va a desglosar toda la escritura. ¿Por qué? Porque hay libros que ya la desglosan, la explican. Hay hermanos que se han quemado las pestañas y ya han discernido cada versículo de la escritura. Y nos van a dejar con los ojos cuadrados. Nosotros lo que vamos a hacer, hermanos, es aprender la palabra de Dios. Y cuando venga un hermano bien docto, bien sabio en la palabra, nosotros no tenemos que discutir ni nada, simplemente escuchar y estar en armonía, hermanos. Como dice la palabra de Dios, no debemos de contender sobre palabras. ¿Por qué? Porque únicamente va a conllevar a una mala experiencia. Y luego los que están huyendo van a decir, mira, se están peleando con la escritura, con la palabra de Dios. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar, hermanos, escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente lo que estamos haciendo es meditando la palabra, saboreando la palabra. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es sabrosa? ¿Será sabrosa la palabra de Dios? Fíjese lo que dice la palabra: oídme atentamente y comed del bien. O sea que cuando nosotros ponemos atención a la escritura, hermanos, nos deleitamos en la palabra del Señor. Así que les invito, mis hermanos, mi familia, a que meditemos la palabra de Dios. Si tú te aprendes un versículo de la escritura, no lo olvides. No lo pongas ahí en el archivero, no lo guardes ahí, sino hay que meditarlo. Así como los animalitos que rumean. Hay animalitos que rumean, comen y comen y comen y comen y comen y comen. Y luego después están rumeando lo que comen. Rumeando, así nosotros. Repasando en nuestra mente, deleitándonos en la santa y bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa palabra ya está aquí en mi corazón, en mi mente. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Olvidarla? No, meditarla. Y el Señor va a empezar, hermanos, a discernir su palabra en mi espíritu. Y yo voy a tener una comunión con Dios. Una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda servirle con más amor. Con más entrega. Y el Señor va a mirar mi intención de mi corazón y va a derramar más de su sabiduría. Y con el perdón de todos los que estudian, si tienen al Espíritu Santo, no necesitan ir a ninguna universidad, porque tienen el Espíritu Santo en ustedes. Y el Espíritu Santo nos enseña, Él es nuestro maestro. Cristo dijo: vosotros me llamáis Maestro
y Señor. Y decís bien porque lo soy. Entonces, Él es nuestro maestro. Pero dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis más condenación. Entonces, no podemos nosotros, no, esto quiere decir esto y esto y esto y esto y esto. No. Tú simplemente apréndelo, medítalo, disfruta la palabra y el Señor un día, tarde o temprano, te va a dar el discernimiento de lo que tú estás deleitándote, de lo que tú estás disfrutando, porque la palabra de Dios es deliciosa. Amén. Amén. Dice que cuando nosotros comemos aquel libro, dice que es dulce al paladar, pero amargo en el estómago. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es preciosa. Cuando tú la mencionas, tú te deleitas porque la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores, porque es el Cordero perfecto de Dios, la palabra de Dios. Vamos a decir una cadena de textos para que participen mis hijos. Adelante, todos. Grato al bueno y cuán delicioso es habitados. Pero díganlo con ganas, hermano. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de todos tus beneficios. Amén. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Haz oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde anden, porque en ti he elevado mi alma. Amén. Y tú dices, yo conozco y no guardas sus mandamientos, y tales no. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. No se detengan, hermanos. No se detengan. Sigan compartiendo la palabra, sigan compartiéndola. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La palabra de Jehová, su palabra siempre es como plata refinada en una de tierra purificada 7 veces. El servicio al Señor no debe ser un monólogo. Debemos todos de participar. Amén. Todos, hermanos. Todos debemos de participar de la mesa del Señor. Aguas profundas son las palabras en la boca del hombre y arroyos que rebosan la fuente de la sabiduría. Bueno, ¿cuánto consejo tenemos el pueblo del hombre? Pacientemente esperar que va sin que nadie como... Montaña de oro con figuras de plata es la palabra de Dios. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Vamos a cantar un versículo de la Escritura que está en Hebreos 7. Hebreos 7. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento, Acércame, la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida indestructible, hermanos, nos la está dando a nosotros. Esa es la vida eterna. Amén. La vida eterna, la cual nadie puede destruir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nadie, hermanos, puede destruir esta vida eterna.
Es indestructible la vida eterna. Dice en 1 Pedro 5, 6, 1 Pedro, pero ustedes no dejen de decir textos, hermanos. Ustedes no paren la lluvia de textos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Para que nos exalte cuando fuere el tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que lee y los palabras